Entonces continuamos con el día 2, que tiene que ver con el autocuidado. Reto: elaborar un cómic de uso de la mascarilla. Asimismo, aquí tenemos algunas lecturas. Tenemos que leer. Acuérdese que los 50 minutos que usted designó para elaborar su trabajo se basa en la lectura. Usted tiene que leer, joven, para que se entere. Aquí hay algunos elementos de juicio de cómo usar una mascarilla, ¿no es verdad? Más adelante se va a encontrar ya con el cómic, ¿no? Mire la actividad: elabora un cómic o elaboro un cómic que indique cómo y cuándo usar mascarilla. Recuerda incluirlo en tu tríptico. Mucha atención a lo que le pide, de cómo y cuándo usar la mascarilla. No es cualquier cómic, tiene que referirse a eso. Aquí tenemos, 1, 2, 3 personajes en este cómic. Usted puede hacerlo por fases, no hay problema. Es su trabajo, es su manera de cómo ve las cosas. Pero tiene que referirse a cómo y cuándo usar mascarillas. Ahora, una vez que lo termina, ya tenemos otro insumo, es decir, otro material para nuestro tríptico. Entonces, acuérdense, tenemos la receta y ahora el cómic. Pero así también veamos nuestra guía de trabajo. Tenemos acá nuestra guía de trabajo, el desarrollo de la tutoría por día y reto planteado. Entonces, esta podríamos llamarle nuestra ficha de trabajo, nuestra ficha guía. Esta le va a servir a usted, joven estudiante. Vea, le dice lo siguiente: día de trabajo, día 2. Aquí está la temática: autocuidado. El reto es elaborar un cómic de uso de la mascarilla. Ese es el reto. Aquí están las preguntas guías, las preguntas científicas. Entonces, ¿cómo y cuándo usar la mascarilla? Mire, ¿cuándo usar la mascarilla? ¿Cuándo usar mascarilla? Entonces, ahí usted hace una lectura en la figura, en la ficha pedagógica. Profesor, ¿y cuál es la ficha pedagógica? Esta es la ficha pedagógica, que se las voy a enviar a su WhatsApp para que la tengan allí. Esta es la ficha pedagógica. Aquí está, ¿cuándo usar mascarillas? Entonces, eso nos está diciendo, ¿no?, esta ficha de trabajo, que usted la va a utilizar. Mire la otra pregunta guía o pregunta científica. Le dice: ¿cómo el coronavirus afecta a nuestro organismo? Eso es importante saberlo. Si usted va a recomendar que se use la mascarilla mediante un cómic, usted le va a publicar eso para que la gente vea que es necesario utilizar la mascarilla. Usted tiene que saber qué efectos provoca el coronavirus en nuestro organismo. ¿Quién le puede ayudar con esa información? El profesor o profesora de biología, ¿no? Por supuesto, es especializado en ciencias naturales. Él o ella le puede ayudar. Mire, aquí hay otra interrogante: ¿cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla? ¿Dónde encuentro esa información? Esa información la encuentro en la ficha pedagógica. Me voy a la ficha pedagógica y veo cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla. Aquí está la información. Miren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer la información. Es lo único que tenemos que hacer. Vuelvo, ¿no es cierto?, y continúo. Elabora un cómic que indique cómo y cuándo usar la mascarilla, ya en la elaboración del cómic. Pero bueno, usted dirá: es primera vez que voy a hacer un cómic, o yo sí he hecho cómic,
pero los he hecho así porque se me ha ocurrido. No, ahora lo vamos a hacer desde un punto de vista técnico, ¿no es cierto? Pero para eso debemos de saber qué es un cómic. Ahí le puede ayudar el profesor de educación cultural y artística. Él le puede ayudar. Vea, hay otra pregunta guía aquí. ¿Cómo utilizar los signos de puntuación en un cómic? Usted sabe que para hacer un redactado siempre necesitamos los signos de puntuación. El uso de la coma, el uso del punto, los signos de admiración que se utilizan mucho en la elaboración de los cómics. ¿No es cierto? Los signos de interrogación, los guiones. Entonces, ¿quién nos puede ayudar con eso? Profesora de lengua y literatura. La otra pregunta guía es, ¿cómo puedo utilizar la ironía para hacer un cómic? ¿Sabía usted que cuando se hacen cómics se utiliza mucho la ironía? Se lo hace hasta en son de burla. Es con el objetivo de llamar la atención, ¿no es verdad? ¿Quién te puede ayudar allí? El profesor de filosofía. Él te puede guiar. Pero hay la otra pregunta guía. Esta otra. ¿Cómo se elabora un cómic? Ya específicamente, ¿cómo se lo hace? Volvemos al profesor de educación cultural y artística. ¿Quién te puede asesorar en esto? Y finalmente, el reto final, el producto, que te dice, elabora un cómic que indique cómo y cuándo usar mascarilla. Recuerda incluirlo en tu tríptico. Algunas ideas puedes encontrar mire, aquí yo les he puesto estos dos URLs, ¿no? Estas dos direcciones electrónicas para que ustedes ingresen y puedan tener ideas de dónde o con qué material podrían hacer su cómic, ¿no? Entonces, ¿con quién van a trabajar esto? Y sí, lo van a trabajar con el docente tutor. Finalmente, entonces, ¿cómo debe de quedar su cómic? Mire, así debe de quedar. Eso es un ejemplo, ¿no? Bien claro lo dice acá. Ejemplo. Yo no lo quiero igual. Quiero algo que sea de su creación. Entonces dice, reto, elabora un cómic de uso de la mascarilla, ¿no? Entonces aquí más o menos está el Bob Esponja y el Calamardo, ¿no? Sí. El Esponja le pregunta, ¿no? Calamardo, ¿será que la mascarilla bajará de precio? Entonces Calamardo no solo piensa, ¿qué le pasa a esta esponja? Si la palabra mismo lo dice, mascarilla, ¿no? Entonces allí como que te está dando un mensaje, ¿no? Te está dando un mensaje. Bien. Y pasamos al día 3, que tiene que ver con la ejercitación. Esa es la temática que el Ministerio de Educación ha determinado para el día 3. Ejercitación. El reto que ha impuesto es, crea una rutina de ejercicios para tu edad. Me imagino que usted está entre los 15 y 16 años, ¿no? Bien, seguimos. Actividad física para adolescentes. Aquí viene información que usted puede leerla. Mire, por ejemplo, le dice, para niños y 18 años, 60 minutos de actividad física por día. Adultos de 19 a 64 años, 150 minutos de actividad aeróbica moderada por semana. Adultos de más de 65 años, 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado por semana y ejercicios de fuerza 2 veces por semana. ¿No? Entonces, usted tiene que leer información para que pueda elaborar o crear una rutina de ejercicios. Usted puede inventarse una rutina de ejercicios, ¿no? Entonces tiene que leer la información que está acá.
Toda esta información tiene que leerla, ¿no? Está la elevación, bueno, aquí hay una demostración, ¿no? De cómo se puede hacer una rutina de ejercicios, ¿sí? Y por cierto, hay una dirección en la cual usted podrá tener una explicación más acertada de esto. Aquí tiene otra imagen, ¿no? Mire, entonces, una rutina de ejercicios va acompañada de imágenes, ¿no es cierto? Claro que si usted las practica y las tiene en imágenes, entonces ya quedaron grabadas allí, ¿sí? En las imágenes que has hecho, pero hay que practicarlo. Usted sabe que mente sana, cuerpo sano, ¿no? Y más aún en tiempos de coronavirus, que estamos encerrados. Mira que ya no estás practicando el fútbol, el básquet, donde son juegos de grupos, ¿no es verdad? Justamente por el problema de la pandemia, del coronavirus. Pero puedes hacer una rutina de ejercicios personal, en casa, solo. Acá sigue habiendo imágenes. Entonces, acá te trae otra información que tienes que leerla, ¿no? No olvides de ingresar a estos links. Es muy importante que ingreses a estos links. ¿Por qué? Porque tienen información que te puede ayudar a acrecentar conocimientos, ¿no? A acumular más conocimientos para que puedas tener mayor versatilidad en manejar tu tríptico. Y aquí tenemos la actividad que nos dan como ejemplo, ¿no? Mire, dice, pero usted tiene que crear, vea, usted tiene que crear una rutina de ejercicios ideal para ejercitar todo tu cuerpo de acuerdo a tu edad, ¿no? Entonces, ojo, no es lo mismo para niños que para adultos e incluso a adultos de más de 65 años. Ya lo vimos en la primera imagen, ¿no es cierto? Entonces, tiene que hacerlo para su edad. Entonces, tiene que investigar usted, ¿no es cierto? ¿Qué ejercicios pueden ser para su edad? Eso no está escrito aquí, pero usted tiene que investigarlo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver acá a nuestras plantillas, ¿no? A nuestras fichas de apoyo. Veamos. Día 3. Día 3. Ejercitación. El reto, crea una rutina de ejercicios, ¿no es cierto? Preguntas científicas sobre la actividad aeróbica, ¿no? Vamos a preguntar sobre la actividad aeróbica. ¿Cómo ayuda, mira esta pregunta, cómo ayuda una actividad de ejercicios físicos aeróbica de fuerza y flexibilidad al ser humano? Es importante saber eso. ¿De qué me ayudan los aeróbicos? ¿Cómo me ayudan a mí? ¿No? ¿Cómo ayudan a mi organismo? Un ejercicio de fuerza, ¿cómo ayuda a mi organismo? ¿Cómo ayuda a mis músculos un ejercicio de fuerza? Un ejercicio de flexibilidad, ¿cómo ayuda también a mi organismo? ¿Quién me puede responder esas preguntas? Esas preguntas me puede responder el profesor de biología o profesora de biología, que es especializado en ciencias naturales, ¿no? Vea otra pregunta científica. ¿Se puede practicar una misma serie de ejercicios para niños, jóvenes y adultos mayores? ¿No? ¿Por qué? Si me dicen sí, ¿por qué? Si me dicen no, ¿por qué? ¿Quién me puede ayudar con esa información? Con esa información me puede ayudar el profesor o profesora de biología especializado en ciencias naturales y el profesor o profesora de educación física. Ellos me pueden ayudar. Y luego, ¿qué entendemos como serie? ¿Y cómo puedo aplicarla en los ejercicios físicos? Porque me dice una serie. ¿Qué es una serie? ¿Qué es una serie? ¿No? ¿Y cómo puedo aplicar eso llamado serie en los ejercicios que tienen que ver ya con mi actividad física? ¿Quién me puede ayudar allí? Es el profesor de matemáticas. Él me puede ayudar. ¿Bien? Y finalmente, elaboro una rutina de ejercicios, ¿no? Entonces, aquí está faltando algo, ¿no? Habría que investigar qué ejercicios son para mi edad, ¿no?
Esto hay que investigar, ¿no? ¿Qué ejercicios son adecuados para mi edad? Entonces aquí habría que preguntarse, para los jóvenes de 14 y 15 años, ¿es recomendable alzar pesas? Entonces, miren, por ejemplo, ya nos queda ahí una interrogante, ¿no? Habría que investigar. Y entonces habría que crear jóvenes, nosotros tenemos que crear una rutina de ejercicios ideal para ejercitar todo el cuerpo de acuerdo con tu edad, ¿no? Pero ustedes tienen que investigar. De esa manera se puede hacer. Si no se investiga, entonces no podemos sacar ese trabajo, ¿no? Y finalmente, organiza la información en una tabla para colocarla en el tríptico, ¿no? ¿Qué es eso de una tabla? Ya vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se trabaja o con quién van a trabajar? Con el docente tutor. Entonces veamos aquí un ejemplo, mira, reto. Crea una rutina de ejercicios ideal para ejercitar todo tu cuerpo de acuerdo con tu edad. Organiza la información en una tabla para colocarla en el tríptico. Aquí está un ejemplo, mire, ¿no? Entonces dice, camino suavemente sobre talones y puntas de pie. Camino suavemente. Aquí tiene un paso, acá tiene otro y otro, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí hay una serie de ejercicios. Entonces, hay que investigar unos ejercicios que usted pueda elaborar, pero que vayan acorde a su edad, ¿no es cierto? Pero para llegar a ese nivel de ya elaborar esta tabla, debemos de haber preguntado, indagado a los docentes, ¿no es cierto? Ellos están en la obligación de responderle las preguntas, de conversar con usted, la verdad, de asesorarle en eso. ¿Bien? Con eso estaríamos cumpliendo ya el reto número 3, ¿no? Y continuamos con el día 4, convivencia armónica en familia. El reto, crear un diseño llamativo donde propongas 5 consejos claves para la convivencia familiar armónica. Al igual que en los otros retos, jóvenes, tenemos que leer información. Acuérdese que usted ha determinado 50 minutos de su tiempo para esta actividad. Entonces, vamos a leer toda esta información. Consejos para cuidar la convivencia familiar y la salud durante la cuarentena. Hay que leer esta información, mire, está en esta página 14. ¿Sí? Acá está puntualizando algunos elementos, ¿sí? Entonces hay que leerla. Continúa, ¿no? Y finalmente, entonces, una vez que ha leído, ¿sí? Y se ha asesorado de algunos docentes, usted ya puede elaborar una infografía. Porque el reto es el siguiente. Elabora una infografía llamativa donde propongas tips para una convivencia armónica en familia. Recuerda incluir este diseño en tu tríptico. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, cada uno de los trabajos de los productos nos está diciendo que los vayamos incluyendo en el tríptico. Y este no es la excepción, este trabajo, ¿no? Te presentamos un ejemplo, aquí hay un ejemplo de la infografía, ¿no? Mire, la infografía cómo es. Entonces, es una imagen bajada del internet, ¿no es cierto? Pero que te explica qué cosa. Tiene que ver aquello de la convivencia armónica, ¿no? Usted vea imágenes que le ayuden a explicar acerca de qué se puede hacer para tener una convivencia armónica en familia, ¿no? Pero ¿quiénes nos van a guiar en este trabajo? ¿Quiénes nos van a apoyar? Volvemos a nuestras fichas de trabajo, ¿no? ¿No? A nuestras fichas de apoyo, porque estas son de apoyo, de ahí que ya están elaboradas, usted no tiene nada más que hacer, solo preguntar, y acá incluso le está indicando a los profesores a quién va a preguntar. Vea,
Acá tenemos las preguntas científicas. Y antes de eso, el día 4. Convivencia armónica en familia. Reto. Crea un diseño llamativo donde proponga 5 consejos claves para la convivencia familiar armónica. ¿Verdad? Las preguntas científicas. ¿En qué consiste el trabajo colaborativo, solidario y la reciprocidad? Es importante saber eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces los conflictos en el hogar justamente se dan porque los jóvenes o los hermanos no quieren cumplir con algunas tareas propias del hogar. No, que a ti te toca de lavar los platos. No, que a ti te tocaba de barrer. No, que a ti te tocaba de ir a limpiar el patio. Que a ti te tocaba de ir a limpiar el baño. En fin, entonces hay que entender algo, que en el hogar todos tienen una función y todos colaboran. ¿Quién te puede ayudar explicando cómo, por ejemplo, históricamente hubieron culturas y civilizaciones que, basados en el trabajo colaborativo, en el trabajo solidario y la reciprocidad, fueron civilizaciones muy grandes, muy ricas, muy poderosas, ¿no? ¿Es quién? El profesor de historia. Mira que él te va a dar algunos elementos de juicio para que tú vayas entendiendo, ¿no? Y después tengas más elementos de juicio para hacer tu infografía. Bien, aquí hay otra pregunta científica o una pregunta guía. ¿Qué consejos debo seguir para cuidar la convivencia familiar y la salud durante la cuarentena? Eso es lo que tienes que leer. Por eso aquí dice lectura en la ficha pedagógica, ¿no? Aquí está, lectura en la ficha pedagógica. ¿Qué es una infografía? ¿Quién te puede ayudar allí? Te puede ayudar el profesor de ciencias sociales, te puede ayudar el profesor de lengua y literatura, puede ayudar con esa información, ¿no? Preguntando, ¿qué es eso de la infografía? ¿No? Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar los signos de puntuación en la elaboración de un mensaje para una infografía? ¿Quién te puede ayudar, por ejemplo, diciendo, a ver, el punto punto seguido se lo utiliza de esta manera, la coma se lo utiliza de esta forma, los signos de admiración se lo utilizan siempre y cuando se cumpla con tales reglas. En fin, el que te puede ayudar con esa información es el profesor de lengua y literatura. Continuamos. Y esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para elaborar una infografía? Ahí lo vamos a trabajar con el docente tutor. Y de paso ya le dejo aquí el link en donde usted puede ingresar y darse cuenta los pasos para hacer una infografía. Incluso hay algunos ejemplos de infografía. Y hay otra pregunta científica, ¿cómo podemos elaborar una infografía ya? ¿No? Primero los pasos y ahora elaborar. ¿Cómo podemos elaborar? Y también tenemos aquí un link que me puede ayudar con esa información. Entonces, una vez que yo he rescatado toda esta información, ya estaré en condiciones de elaborar una infografía llamativa, donde propongamos tips para una convivencia armónica en familia. Recuerda incluir este diseño en tu tríptico. Acuérdense que solo nos pedían 5 elementos para elaborar nuestra infografía. ¿Bien? Entonces, miren la gran ayuda que se puede convertir esta ficha de trabajo. ¿Sí? Están las preguntas para que usted elabore a sus docentes. Y arribamos al día 5. Tenemos como temática la reutilización. Reto: proponer una iniciativa para diseñar nuevos artículos con materiales que ya no se usan en casa. Entonces, a todos aquellos materiales que ya no usas, vamos a reutilizarlos, ¿cierto? Asimismo, tenemos que leer el texto para informarnos, ¿no? Aquí dice, lee el texto para informarte. El plástico tarda miles de años en descomponerse.
El plástico es el elemento más común que se desecha. ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, ¿quieren saber qué sucede con el plástico? ¿A los cuántos años se autodestruye o se destruye? Veamos, hay que leer aquí. Tenemos que leer esa información. ¿Sí? Si queremos cumplir con este reto, que es proponer una iniciativa para diseñar nuevos artículos con materiales que ya no usas en casa, debemos de tener elementos de juicio de por qué vamos a reciclar, ¿no? Bien, no te olvides de ingresar a este link en el cual te va a ofrecer información muy valiosa. Aquí ya tenemos unos ejemplos de cómo se pueden utilizar los distintos tipos, los plásticos, por ejemplo. Miren, aquí han hecho un portalapiceros, un portalápiz de una botella de cola, parece ser, ¿no? Acá tenemos unas botellitas de agua, ¿sí? Todas de plástico, en las cuales portan lápiz, pero miren los diseños que le han hecho, ¿no? Entonces ya se está utilizando allí aquellas cosas que antes se botaban, ahora se las está utilizando para hacer algunas actividades que nos ayudan a nosotros a organizar nuestros materiales de oficina. Miren acá lo que han hecho, ¿sí? Pero para llegar a este nivel de hacer esto, usted tiene que informarse. Usted dirá, bueno, ¿y por qué tengo que leer? ¿No? Si son cosas que se pueden hacer. Una cosa es hacer las cosas o transformar, en este caso, ¿no? Las cosas de plástico, de metal, o transformarlas a las cosas de cuero, ¿no es cierto? Sí, de madera, que ya no se utilizan. Las cojo y las transformo, solo porque se me vino en mente y por la creatividad que yo tengo. Y otra cosa es hacerlo porque soy consciente de que si esos materiales los boto, van a durar años y años en descomponerse, que van a causar contaminación, acumulación, la verdad, a veces terminan en el mar y animalitos terminan muertos porque los ingieren, la verdad. Entonces, a ver, ¿lo haces conscientemente o lo haces solo porque se te vino a la mente? ¿No? Entonces, tenemos que informarnos, hay que leer para hacer nuestros materiales reciclados, pero desde un punto de vista consciente, ¿no? Y entonces la actividad es redacta, miren jóvenes, redacta paso a paso el proceso que conseguiste para reutilizar un material e ilustra el producto obtenido. Entonces, aquí hay una situación. Una vez que has leído información, ¿no es verdad? Y has preguntado a los docentes, vamos a ver más adelante las preguntas científicas que le has hecho a los docentes, has preguntado a los docentes, ya te has informado, ahora sí voy a reciclar. Pero acuérdate que tienes que cumplir unos pasos y esos pasos después tienes que ubicarlos, ¿no? En tu tríptico, ¿qué pasos cumpliste o hiciste para llegar a transformar o hacer tu producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante ya para llegar a ese nivel darte cuenta de qué es lo que necesitas. A lo mejor tú no tienes un lugar donde poner tus cepillos de dientes. No lo tienes. Entonces, tú dices, me falta esto. No tienes en dónde colgar tu ropa. O el que tenías ya se te dañó. Ah, me hace falta un colgador de ropa. A lo mejor tú dices, tengo los lapiceros todos regados. Ah, me hace falta un portalapiceros. Ah, pero tienes, por ejemplo, de los cartones que quedan de los rollos de papel higiénico. Tienes, por ejemplo, botellas de plástico. Tienes un pedazo de madera, ¿sí? Que más o menos está midiendo 70, 80 centímetros de largo y está midiendo unos 25 de ancho. Entonces, allí tú tienes materiales. Mira, esos materiales pueden ser reutilizados para que pueda suplir algunas necesidades. Por ejemplo, ese pedazo de madera que te digo que puede estar midiendo unos 70 centímetros por 25 de ancho, te puede ayudar para hacer un colgador de ropa. Te puede ayudar divinamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fijarlo bonito, ¿no verdad?
lijarle las puntas, ¿no? Hacerlo redondito, redondearle las puntas, ponerle unos cáncamos, pintarle los cáncamos y de ahí sí, lo tienes donde colgar tu ropita. Mira, fácil, sencillo. Has utilizado algo que lo ibas a botar o lo ibas hasta quemar, ¿no? ¿Qué haces con los tubos de los rollos de papel higiénico que ya prácticamente ya no se usan, ¿no es cierto? Se los bota a la basura, cuando tranquilamente los puedes coger, los puedes añadir, los puedes pegar y allí puedes hacer un porta lápices y puedes tener ahí todos tus lápices, todos tus lapiceros, la verdad, pero a eso eso es creatividad, tienes que crear, la verdad, pero para llegar a ese nivel tienes que informarte, por ejemplo, con botellas de plástico, ¿no? Y otras cosas. Pero veamos la ficha. ¿Qué ficha nos va a ayudar? Entonces, pasemos a la siguiente ficha. La ficha que nos va a ayudar es la ficha 5, que tiene que ver con la reutilización. Y el reto propone una iniciativa para diseñar nuevos artículos con materiales que ya no usas. Ese es el reto. Mucha atención. El plástico tarda miles de años en descomponerse. Aquí hay que leer, ¿no? Esto está en la ficha pedagógica. Lo que ya vimos hace un momento, ¿no? Vean, es esto. El plástico tarda miles de años en descomponerse. Solo he puesto la temática allá. No le he aumentado nada. Y aquí hay unos links para que ustedes puedan ingresar, ¿no es cierto? Es opcional, es opcional. En estos links ustedes pueden tener respuesta a algunos interrogantes. ¿Sí? Me gustaría que ingresen porque de alguna manera u otra se van a concientizar acerca del, concienciar también acerca del, de los desechos, tanto sólidos, orgánicos, inorgánicos, que se botan a diario, ¿no? Acá tenemos otro link, ¿sí? Acá tenemos 3 links que nos pueden ayudar, ¿no? Eso sí, tienen que verlo, mire que aquí ya no dice opcional, esos tienen que verlo, ¿no? Porque los van a trabajar ya con mi persona. Ahora dice, identifica la necesidad de reutilizar los materiales reciclables que tienes en casa. Entonces, lo que le decía hace un momento, lo primero que tienes que ver, ¿qué necesidad tienes? Luego, a fin de crear un producto representativo, ¿no es cierto? Y entonces, una vez que ya identificas las necesidades, ahora hay que ver qué tipos de materiales cuentas, ¿no? Y una vez que ya te das cuenta lo que tienes, ahora sí viene qué hacer, piensas qué hacer. Y si vemos nosotros, si nosotros vemos lo que dicen estos links, ¿no? Entonces de allí te van a venir algunas ideas para hacer, Y con eso estarías cumpliendo ya en un 50% tu trabajo del reto número 5 o del día 5, ¿no? ¿Qué asignaturas te pueden ayudar, jóvenes? En la primera asignatura que tiene que ver con el plástico, tarda miles de años en descomponerse, te puede ayudar química. Si ustedes vieron esos videos, jóvenes, también te puede ayudar química e incluso filosofía. Te puede ayudar historia también, jóvenes. Sí, te puede ayudar el docente tutor y ya cuando hagas tu producto reciclado, también te puede ayudar el profesor de emprendimiento y gestión que le puedes preguntar a él. A lo mejor alguien ya de sus productos, ¿no? Que tiene algunos en casa, hasta los puede vender, puede hacer su plan de negocios, ¿no es cierto? Pero ¿quién te puede asesorar eso? Es el profesor de emprendimiento y gestión, ¿la verdad? Y finalmente el docente tutor con el que trabajará la elaboración y los pasos para el reciclado, ¿no? Entonces, ¿cómo quedará su trabajo? Más o menos quedará de esta manera, miren, así como está acá. Entonces, aquí tienes lo que has hecho, esto es un ejemplo, ¿no? Aquí tienes lo que se ha hecho, ¿no? Está ilustrado y acá tienes los pasos para reciclar en casa, ¿no? Esto es un ejemplo, jóvenes, es solo un ejemplo, usted tiene que hacer su trabajo, ¿bien? Y con esto estaríamos terminando el reto número 5 o el día 5, ¿no?
Bien, entonces, señores estudiantes, después de haber cumplido con los 5 días de trabajo y de haber cumplido con todos los retos que nos ha impuesto el Ministerio de Educación, entonces ya estamos listos para elaborar nuestro tríptico y finalmente cumplir con el reto final, ¿no es cierto? Ahora que hemos cumplido con los 5 retos, diseñemos nuestro tríptico. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo debe quedar nuestro tríptico. De esta manera, jóvenes. Así tiene que quedar nuestro tríptico, ¿no? Ahora, acuérdense ustedes que son tres caras que tiene, de lado y lado, ¿no? Usted dirá, ¿y por qué tiene acá la portada? Acuérdese que se hablaba de una portada, ¿no? Mire, esta es la portada. Así debe de quedar una portada. Aquí yo les doy un ejemplo. Ahora, usted si quiere decorarlo, lo puede pintar. Está en su libertad, ¿no es cierto? Pero la información que debe llevar es esta. Esta es la información que debe llevar, ¿no? Al doblarlo, usted se va a doblar en esta parte que estoy señalando en este momento. Se va a doblar, ¿no es verdad? ¿Sí? Hacia adentro. Y esta parte de que está aquí se va a doblar también, ¿no? Hacia adentro, ¿sí? Pero acordémonos, del otro lado va a estar esta cara. Esta es la que va a estar del otro lado, ¿no? Entonces, ¿sí? Empezaría por aquí, ¿no es verdad? Dice, Colegio Bachillerato Demetrio Aguilera Malta, figura profesional, chapistería y pintura. Plan, aprendamos juntos en casa. Semana 3. Proyecto, dame tus 5. Acuérdense que así se llamaba el proyecto general. Acuérdese. Curso, segundo bachillerato. Estudiante, usted escribe aquí sus 2 nombres, 2 apellidos. No se me olvide de eso. Docente tutor, en este caso, mi persona. Año, junio del 2020. Junio de 2020, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego, el otro lado tendrá esto. Introducción. Explico. Aquí en introducción, esta parte es explicativa, jóvenes. Esto no tiene que estar en la introducción, no. Es solo explicativo. Una vez que usted haga lo siguiente, dice, explique en un párrafo de 4 líneas. ¿Qué va a explicar? ¿Qué es lo que ha investigado? ¿Qué es lo que ha hecho? Eso tiene que poner usted, escribir en 4 líneas aquí, ¿no es cierto? Profesor, ¿y cómo hacer a mano? Puede hacer a mano. Profesor, ¿y cómo hacer a computadora? Haga computadora. Pero lo importante es que hayas cumplido los 5 retos, ¿no es cierto? Y ahora tenga los insumos para hacer este trabajo. Luego le dice, explique, ¿no? En otro párrafo, mire, en otro párrafo, explique cómo está estructurado el tríptico, o sea, sus componentes. Puedes empezar más o menos así. El presente tríptico consta de una portada, en donde están los datos informativos del autor. Una introducción. Bueno, y usted continúa, ¿no? Dice, continúe, utilice párrafos que sean necesarios. Utilice los párrafos que sean necesarios para esto, pero no te salgas de esta cara, ¿ya? Eso sí, no te salgas de este espacio, no te pases al espacio de acá, porque ahí pierde estética, ya se ve feo en otras palabras, ¿no? Mire, luego dice, explique las razones por las cuales se ha hecho el tríptico. Explique las razones. Y vamos a suponer que te quedó un espacio aquí en esta parte, agréguele un pensamiento alusivo al autocuidado, ¿sí? Al autocuidado de nosotros, ¿no? Y continúa, ¿no? Dice, ¿qué es la alimentación saludable? Acuérdese que se trató este tema y expliquemos aquí qué es la alimentación saludable en un párrafo de 4 líneas. Y aquí se va a ubicar nuestra receta. Acuérdese que se hizo una receta, ¿no es cierto? También se hizo un cómic, también ubicamos nuestro cómic. También la serie de ejercicios, ubicamos allí la serie de ejercicios. Hay que argumentar la importancia para el organismo, ¿no? La práctica de ejercicios físicos, ¿sí? Y luego, en la otra cara, continuamos, en la otra cara va a llegar a esto, ¿sí? 5 consejos claves para la convivencia familiar armónica en tiempos de coronavirus, y está nuestra infografía,
¿no es cierto? Argumente sobre la importancia del trabajo colaborativo en casa, ¿sí? Asimismo, unas 4 líneas, escribimos un pensamiento sobre la convivencia armónica en casa, ¿sí? Continuamos. Finalmente, lo que puedes hacer para entretenerte, ayudar en casa y contribuir con el medio ambiente en tiempos de coronavirus. Aquí está todo lo que se puede hacer. Ya, ahora usted tiene que sacar aquí imágenes de lo que usted ha hecho, de lo que usted ha transformado en su casa, ¿no? Tiene que ubicar imágenes y los pasos que realizó para hacer esos productos reciclados. Y finalmente escribe aquí las 5 conclusiones, las escribe, ¿no? Hay que administrar bien los espacios, eso sí. Jóvenes, con este producto, usted, una vez que esté elaborado, me lo envía, ¿no es cierto? Me lo envía. Ya estamos nosotros en el Microsoft Teams, ¿no? Ya estamos, usted tiene su cuenta, me lo envía por ese medio, ¿no es cierto? Ya vamos a verificar qué jóvenes están, ¿no es cierto? O si no, me lo envían, o si no, lo archivan, ¿no es cierto? Si ya no hay la posibilidad de enviarlo, lo archivan en su portafolio y estaría cumpliendo ya con una actividad usted. Termina el parcial, entonces usted ya tiene que entregar. Bien, si hay preguntas después de esta explicación que se ha dado, no duden en hacerlo. Ustedes tienen mis números de teléfono. Ya les he dicho que con estas fichas los profesores, las que hemos mostrado, los profesores están disponibles a trabajar con usted. Es cuestión que usted los contacte, ¿no? Ya he explicado cómo se puede hacer. Tienen las preguntas científicas, están los docentes disponibles para que les pregunten y ustedes puedan ir, en este caso, incrementando más conocimientos para que puedan cumplir con cada reto diario. Jóvenes, tengan muy buenos días, pasen bien.